En principio lo que yo tenía preparado era una serie de tablas, ¿vale? Pues que tenían que ver con el dominio de señalización urbana. Tenía una tabla de soportes y una de placas de señalización urbana. Entonces una placa, un soporte puede tener muchas placas, ¿vale? Y luego tenía pues un soporte pues tiene un modelo y tiene materiales, o unas placas tienen también un modelo y tienen materiales, dimensiones y factores de retroreflectancia, ¿vale? Entonces un modelo simplón, y lo que he preparado son una serie de CSVs que tienen la definición de las tablas o unos datos de prueba, ¿vale? Pero que no tienen definidos ninguna relación entre ellos, ¿vale? Sí que existen los campos que marcan las relaciones, pero no están definidas claves ajenas ni nada en esos ficheros CSV, ¿vale? Entonces la idea sería cargar esos ficheros dentro de GeoGeSID, meterlos dentro de una base de datos, y una vez lo tengamos esos ficheros ya dentro de esa base de datos, ver cómo los vamos a ir configurando con GeoGeSID para que todas estas relaciones GeoGeSID las vea y vamos viendo cómo van cambiando las herramientas de formulario y ficha de búsqueda conforme establecemos las relaciones, antes de configurar GeoGeSID con las relaciones estas y después, ¿vale? Entonces todavía no me ha arrancado aquí GeoGeSID. Sí, no me ha arrancado. No me ha arrancado GeoGeSID todavía. A vosotros os ha arrancado GeoGeSID, ¿no? Sí. Está en ello. Bueno, en principio lo primero que hay que hacer es cargar las tablas, los CSVs, esos dentro de GeoGeSID, ¿vale? Para eso seleccionaremos para eso simplemente abriremos el gestor de proyectos, está en el menú mostrar, gestor de proyectos, ¿vale? Ahí seleccionaremos la opción de tablas, ¿vale? Pero que haya arrancado la aplicación. Entonces, en el documento tabla pulsaremos en nuevo y seleccionaremos la pestaña archivo, la opción abrir. ¿Vale? Voy a comprar ahí. Bien, buscaremos ahí la carpeta que he dejado en el escritorio con los datos del taller. Taller modelo, ¿no? ¿Cómo? Taller modelo. Taller modelo, sí, todo, sí. En el escritorio, donde habíamos dejado las cosas, ¿vale? Y taller modelo de datos y seleccionar todos los archivos esos. ¿Vale? Y abrir. Y aceptar. ¿Vale? Sí, pues que no había arrancado todavía eso. No sé si arrancó, todavía no tenía arrancado. Como ya arrancamos si quieres. No ha terminado, estaba en ello. Ah, vale.
¿vale? No cerrar las ventanitas que se han abierto de las tablas, ¿vale? Porque se me dejaría haciendo cosas. Tuvieron que poner a nombres. Sí, eso Es es para acceder a los datos. Vale. a los datos y la aplicación. Está bien. ¿Qué decir? Sí, es la versión portable. Sí. Bien. Bueno, más o menos estaremos parecidos, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para trabajar con modelo de datos, trabajar con ficheros sueltos de CSV no es lo más adecuado. Lo normal es que cuando estemos trabajando con modelo de datos lo tengamos cargado en una base de datos, ¿vale? Geobasis soporta una base de datos embebida, que es H2, entonces vamos a trabajar con ella, pero igual que estamos trabajando con H2, podríamos estar trabajando con un Postgres o con un Oracle, que son las tres bases de datos que en este momento soporta Geobasis, ¿vale? Entonces, para eso lo que haremos será, teniendo seleccionada una de estas, iremos al menú tabla y le daremos exportar a, ¿vale? Y ahí en exportar a seleccionaremos database a través de JDBC. Siguiente, pondremos aquí un nombre de conexión. Seleccionaremos como conector H2 espacial y indicaremos un nombre de fichero donde vamos a crear las cosas. Yo voy a crearlas también en el mismo sitio donde estaban los CSVs, ¿vale? ¿Vale? Aquí, ahí lo que vos estás haciendo es... Ahora mismo lo que estoy haciendo es, los CSV que he cargado los voy a exportar a una base de datos. He seleccionado uno, estoy creando la conexión a la base de datos. Inicialmente la base de datos no existe. Bien, eso. H2 Spatial lo que tiene es que si tú le dices un nombre de fichero y no existe, la va a crear nueva. Claro, es como un SQLite, ¿no? Exacto, es como un SQLite. Bueno, entonces no existe la base de datos. No le existe, Eso, la va a crear. pues está diciendo que va a usar una base de datos que no existe, entonces se la va a Y crear. entonces cuando la toque la primera vez, la creará. Bien. ¿Vale? Le damos siguiente. Y si fuera un Postgres, será poner ahí... Si fuera un Postgres tiene que existir. No, y ahí poner ahí la... Sí, ahora luego te lo enseño a sacar, ¿vale? Que termino esta, esto lo tenemos que repetir unas 6 veces. ¿Vale? Entonces, le he dado siguiente, y cuando llega a esta pantalla, ¿es esta? Sí, vale. Estoy cargando la tabla de soportes modelo. Hay que hacerlo con todas, ¿vale? Le damos siguiente para que la cree nueva. Y aquí hay que cambiar y decirle que utilizar como clave primaria el campo code, ¿vale? Porque los CSV no decían nada de clave primaria ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces aquí le digo el campo code y ya todo, siguiente, muchos siguientes, y cuando llegue al final, exportar. Y eso porque ese CSV tiene un code que sería el... Exacto, mira, verás. Es este CSV el que yo le he dado a cargar. Claro. Entonces tiene un campo que es la clave primaria. Claro. Lo que pasa es que en el Sí, CSV no hay claves primarias. Pero, Claro. ¿vale? En teoría lo que se supone es que nosotros contamos ya con un juego de datos que se ha obtenido a partir de un modelado Claro. de datos de un problema. Pero por ejemplo, supongamos que yo voy a subir una tabla que no tiene una columna de primary key, entonces La la opción de opción. arriba. Exacto, tenemos varias opciones, Sí. ahora lo vemos, ¿vale? Bueno, esa, y lo voy repitiendo con todo, porque lo primero es cargarlo en todas las tablas en el gestor de base de datos, ¿vale? La siguiente vez que lo haga, aquí me aparecerá ya el taller tal, para que no lo tenga que volver a poner, ¿vale? Yo, si lo que preguntabas antes, si aquí le pongo Postgres, pues me pide ya otras cosas, ¿vale? Me pide puerto y servidor y base de datos. No es el caso, vamos a usarlo el modelo de datos que es Spatial. Repito, esta es la otra tabla, ¿vale? Entonces aquí es
Si la tabla que estoy cargando tiene clave primaria, pues algo que hace de clave primaria, pues la selecciono y ya está. Puedo, si no tiene una clave primaria, es aconsejable crear una. Entonces creará una automática. Y la opción por defecto es no hago nada, lo voy a cargar tal como esté. ¿Vale? Si estoy cargando un modelo de datos, normalmente todas las tablas de un modelo de datos van a tener alguna clave primaria, porque es lo que se usa para establecer las relaciones entre las tablas. ¿De acuerdo? Esto. Siguiente. Los siguientes. Bien, ¿vale? Estoy diciendo que no. ¿Os habéis enganchado en algún sitio? En principio esto no tiene gran misterio, más que vamos a cargar primero. De todo, carguemos las todas en El único cuidado que hay que tener es cuando la clave primaria es seleccionar el radio button. Sí, sí. No solo seleccionar el campo, sino el radio button. En el campo, sí. No sé si material de la carga. Aquí no es solo el código. Es que creo que ya alguna la he cagado. Alguna la he hecho más. Si no es de las graves, no pasa nada. Bueno, si no, ¿Vale? se puede modificar la clave primaria de una tabla y así, ¿de acuerdo? Por aquí. Humanamente. Pues pero la puedo La borrar. puedes borrar y volver a cargar. Ahora lo miramos, ¿vale? Utilizar campo y lo que está diciendo Chema es que no puedes, ¿no? No me dejes seleccionar el código, sino que la ruta. A mí sí me la pasaba. Estaba en el radio button bajo. Sí, sí. Vale. Igual es que de entrada no hay algo que no, y cuando he pinchado ya me hace las cosas bien. Es posible, porque a mí me dejó seleccionar y se me había quedado el radio button. Esto simplemente es para preparar, para tener el modelo de datos cargado en la base de datos. Lo estamos cargando en esta como podíamos cargarla en otro tipo de base de datos. Vale, sí, la primera vez me desactiva, realmente. Si no queremos cargarlas todas, ¿qué? Que ya no sé cuál es cargado y cuál no. Yo lo que estoy haciendo es cada vez que cargo uno cierro la ventana. Mira, voy a hacerlo Ahí va. desde el principio. Hay como consultar o crear Sí, una con propiedades te dice dónde está, pero me es más rápido borrarlo antes de volver a cargar. A ver, para borrarlas de nuevo. Sí, hago una nueva conexión, claro. Vale. poner un otro nombre. Otro fichero de base de datos que A ver, es imprescindible que carguemos una serie de tablas. Por ejemplo, la de placas y la de soportes son las imprescindibles para cargar para lo que vamos a hacer. Si no queremos cargar las otras, podemos obviarlo, ¿vale? placas y soportes. Sí, placas y soportes y alguna de las otras. Me da igual cuáles. ¿Vale? Podemos cargar placas, soportes y placas modelo, por ejemplo. Dependiendo de la exportación Entonces, en principio es eso, es cargar las tablas que vayamos a trabajar para usar ese modelo de datos en la base de datos que vayamos a usar. Puede ser Postgres, Oracle o H2, ¿vale? Ahora la estamos cargando en H2. Voy a suponer que se han cargado ya todas las que necesito. ¿Dónde está Willis?
Si vamos a la vista, ya creo que sí, aquí abajo tenemos una cosilla que dice catálogo. ¿Vale? Ahí en el catálogo tenemos una opción de base de datos, le dais a actualizar y después os saldrá debajo ya la de la base de datos que vosotros tengáis ahora. Ahí podéis ver qué tablas tenéis cargadas ya en ese momento. ¿Vale? Yo tengo cargadas soportes, placas y soportes modelo y placas modelo. Con eso basta. No sé qué es lo que tenéis cargado. ¿Vosotros tenéis cargados al menos soportes, placas y alguna más? Lo que pasa es que cuando le das a exportar y le dices añadir, te lo pone como guión algo. Entonces, En la lista, sí, Ah, pero eso es porque lo has añadido a la lista y Has ahí añadido el código en todo con el el mismo nombre. eso. Vale, Vale. vale. Si tú has ido a vista y has visto el catálogo, ¿vale? No, todavía no. Vale, a vista, a ver qué será el catálogo. Esta es la Con esta acabo de cargar una. La de bastante que se actualizar, ¿Cómo saber que está vacío? porque no tiene, las tablas que tiene son Ah, del H2. hay internet de H2 y 2 de CBS. Esta está puesta. Esta está cargada. No actualiza la base de datos. Eso lo publicar. ¿Cuáles son las mismas y al tercero? Ah, sí que está ahí. Mira, Sí que está ahí. No, no está ahí. Sí que está ahí, ¿vale? Vosotros tenéis también las tablas. ¿Qué tablas tenéis cargadas? Soportes, placas y algunas más. Sí, Vale. eso sí, están. Vale. Pues no, si tenéis esas no hace falta que carguemos nada más. ¿Vale? Están todas cargadas. Vale. Si tenéis esas, ya no hace falta cargar nada más. Podemos coger, por ejemplo, y en estas de aquí, Es lo que te decía. Sí. pues una de las cosas que hay que hacer es, como vamos a trabajar y a establecer relaciones entre las tablas, lo primero que tendremos que hacer es registrar esas tablas dentro de un repositorio de datos, para que él sepa, cuando nosotros nos referenciamos a una tabla, dónde la va a encontrar. ¿Vale? Entonces, para eso podemos venir aquí a repositorios. Tengo algo ahí que no me deja venir. ¿Cómo se tira esto? Creo que ahí en esa flecha, ahí. Ah, vale. Hostia, ¿qué ha pasado? Ahora estás pintando, ábrelo otra vez. Arriba de todo. Hay que limpiar, creo. La goma. La goma primero. La goma, esto será la goma. Sí, pero es para borrar parte. ¿No? Yo qué sé, todo. Que estas cosas modernas, Joaquín. Es la pantalla. Me da igual que esté amarillo. Me da igual que esté amarillo. Hostia, pero no me da igual que no pueda pinchar. Suprimir ahora. ¿Suprimir? No. El punto es ese que sale. Ahí. Fuera. Bien, entonces aquí en repositorio por defecto tenemos dos entradas, ¿vale? Que son unos repositorios que se crean automáticamente cuando Geobasic arranca, que son las tablas que hay cargadas en el proyecto y las capas que hay cargadas en el proyecto, para permitir que cuando se busque una tabla que tenemos cargada, la pueda encontrar fácilmente. Nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser venir aquí, botón derecho y decir crear repositorio. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a crear un repositorio, nos pide que seleccionemos en qué base de datos va a estar ese repositorio. Pues la base de datos donde tenemos nuestras tablas. ¿De acuerdo? Y nos pide un identificador y una etiqueta. ¿Vale? Y le damos a crear. ¿Vale?
creado. ¿Vas más lento? ¿Ah? ¿Vas más despacio o...? No, está solo quieto y listo. Ya. Una vez creado le doy a actualizar. Bueno, una vez creado le daré a conectar al repositorio. ¿Vale? Y seleccionaré el repositorio que hemos salido antes, me sacará aquí los datos de conexión, le doy a conectar. Vale, ya tengo aquí el repositorio. ¿Vale? Primero lo he creado, después me he conectado a él y actualizo y ya me aparece ahí. Pero este repositorio ahora mismo no contiene tablas. ¿Vale? Entonces, botón derecho y tengo añadir tablas al repositorio. Entonces le diré qué tablas quiero que formen parte de ese repositorio, que serán pues, la de placas, tablas que hemos cargado que hemos cargado antes, ¿vale? ¿Vale? Le he dado a, en donde decía taller aquí, botón derecho y añadir tablas. Y le digo, este repositorio tiene estas tablas. En la pestaña de las base tablas. Ah, sí, estoy aquí en database de tablas. Voy a cerrar la ventana para que podáis todavía ver lo que estoy haciendo. Database. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Me seguís? ¿Vamos muy bien? ¿Ya? Espera, que no la quites, no la quites. No la quites. Mientras ¿Hay soporte? te haré alguna Estas son las que yo he tenido cargadas, no las he cargado todas. Soporte materiales. No, las que hayáis puesto vosotros, las que hayáis cargado los CSVs. Ahora sí. Todos. Ella realmente no. Sí, por eso es que yo no los he cargado todos, entonces a mí me faltarán. Joaquín, ¿y qué es eso? O sea, que estamos haciendo es crear un repositorio vacío para ir en este repositorio vacío a El hacer la repositorio evaluación. realmente es un sitio donde dice qué tablas forman parte de un modelo. Ajá. ¿Vale? No contiene las tablas en sí mismo, sino solamente las referencias Material, a estas como tablas. material. ¿Vale? Cuando yo esté conectado a un repositorio, ahora lo veremos, no necesito tener cargada la tabla en GVSIG para poder acceder a ella. ¿Vale? Normalmente para poder acceder a una tabla o una capa en GVSIG la tengo que tener cargada en el proyecto, en el gestor de proyectos. ¿Vale? Si la tengo añadida a un repositorio, no hace falta. ¿Vale? Entonces yo creo mi repositorio, le indico en ese repositorio qué tablas van, ¿vale? Yo le estoy cargando tablas de esta base de datos en este repositorio, ¿vale? Y lo que pasa es que la base de datos esa puede tener otras tablas que no forman parte de este modelo. Entonces yo estoy indicando, estas son las que cuando yo vaya a trabajar con mi modelo, quiero que encuentres, que puedas localizar. ¿De acuerdo? Y si expando la ramita de taller de modelos, ya tengo las tablas ahí, ¿vale? Entonces, ahora con esas tablas yo ya puedo empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer con ellas? Pues puedo venirme aquí y decirle, si me permitís, tengo abiertas un montón de cosas aquí, las voy a cerrar, un momento. Si no se me lía. Y si tengo algo cargado aquí, lo que tengo cargado en el proyecto me lo voy a cargar. ¿Vale? No tengo nada cargado, ¿de acuerdo? No tengo ninguna tabla cargada, las he borrado todas y solamente he dejado la conexión con el modelo, con el repositorio, ¿vale? Lo he hecho más que nada porque ahora voy a empezar a abrir las tablas de la base de datos y no quiero que me líe, como se llaman igual, no quiero que se me líen ahora con lo que tenía en el... Si me fuese más rápido el equipo, cerraría GVSIG y lo volvería a abrir. ¿Vale? Para asegurarme de que no se va a liar nada, ¿vale? Si yo ahora cojo y me vengo aquí a placas, le he dado como botón derecho, ¿vale? Tengo opciones de
añadirla a la vista, abrirla como formulario, abrir el diálogo, ¿vale? Le voy a dar a abrir como formulario, ¿vale? Y lo que tengo es el formulario por defecto que viene, que genera GeoBasic al cargar la tabla de la base de datos. Simplemente nombre de columna y valor. Y puedo coger y puedo ir siguientes y moverme por aquí y ir viendo estoy haciendo clic en el botoncito de aquí abajo. ¿Por qué levanta esa ventana? Porque Perdona. estoy delante. Sí. No creo que la vea. Aquí lo veis mejor. Ah, bueno, Aquí está más lejos. Ahí está más lejos. Vale. Entonces voy a dejar esa ventanita ahí de formularios, ¿de acuerdo? Por otro lado, ahora voy a venirme aquí a placas, botón derecho y le voy a decir abrir como tabla. ¿Vale? Porque una vez la tenga abierta como tabla, yo puedo venirme aquí al menú tabla y arrancar el gestor de columnas. ¿Vale? ¿Sigo? ¿O me quedo? Espero aquí un poquito, que me sigáis. Esperando. ¿Vale? Sí, sí. Le doy al gestor de columnas, me dice que la tabla no está en edición y que solamente voy a poder añadir campos virtuales o modificar metadatos. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a poder añadir una columna nueva, ni borrar una columna, ni cambiarle el tipo a una columna, porque esos no son metadatos de la tabla, esos son la definición real de la tabla en disco, me la va a cambiar. Como la tabla no está en edición, no me permite hacer ese tipo de cambios. ¿Vale? Bien, no voy a hacer cambios. O sea, si hubiera en edición, no te presentaría esta... Exacto, no me hubiese presentado esto, ¿vale? Pero para lo que vamos a hacer, pues no voy a entrar en edición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues por ejemplo, tenemos el campo soporte, ¿vale? Yo pincho aquí en el campo soporte y abajo me saca sus valores. Pero el campo soporte, yo sé, le doy aquí al botón modificar, ¿vale? Porque el campo soporte yo sé que es la clave ajena del soporte en la tabla de soportes, ¿vale? Si vuelvo aquí a mi dibujito, ¿de acuerdo? Aquí en mi dibujito yo tengo que el campo soporte este de aquí, de las placas, el campo soporte de las placas es la relación que hay con esto, ¿vale? En el CSV esa relación no estaba, ¿vale? Pero como los datos los he obtenido de alguien que ha hecho todo el análisis de datos, ha hecho el modelado y me ha dado ya la materialización del modelo, esos datos sí que están, ¿vale? Entonces, yo sé que el soporte es la clave ajena de esto de aquí. Entonces, teniendo eso en mente, yo me puedo venir aquí y darle esa información a la aplicación. Puedo decirle que el soporte es la clave ajena y que es la clave ajena sobre la tabla de soportes y que apunta al campo código de la tabla de soportes, ¿vale? Voy a pinchar aquí en el FX este de aquí. ¿Cómo? Esto me suena a Access 2, Ah, Microsoft Access 2. Ah, no. Vale. Y entonces aquí le voy a decir material. Luego ya veremos en este último valor, ahora lo comentaré mejor, ¿vale? 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 Simplemente le he dicho eso, que esta es una clave ajena, que es sobre la tabla de soportes, que enlaza con el campo code y que la etiqueta que quiero que me muestre para esto es esa. Entraré más tarde en lo de la etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado le digo esto y por otro lado me vengo aquí a campos básicos y le digo que el tipo de relación es una colaboración, ¿vale? ¿Por qué le digo que es una colaboración? Realmente la relación que hay entre estas dos tablas es una relación uno a muchos, es una composición, ¿de acuerdo? Es una relación de composición, pero desde el punto de vista de GeoBasic, GeoBasic no ve la relación como
como una relación sin más, sino lo que ve es la relación desde este lado, qué es lo que veo yo de la relación, y desde este lado, qué es lo que veo yo de la relación. Entonces, cuando estoy viendo las placas, lo que veo es una relación de colaboración con este elemento de aquí. Y cuando estoy viendo desde el lado del soporte la relación, lo que veo es una relación de composición, porque hay muchos aquí. ¿Vale? Entonces, GeoBasic ve, a la hora de indicar qué tipo de relaciones, se le tengo que decir desde el punto de vista de la tabla que estoy configurando, qué es lo que tengo. En este caso, regla general. Si lo que tengo es una tabla y en el otro extremo hay uno, colaboración. Si lo que tengo es una tabla y en el otro extremo hay muchos, composición. Y normalmente así irán casi siempre bien las cosas en GeoBasic. ¿Vale? Entonces, para eso me tengo que venir aquí en campos básicos e indicar el tipo de relación que es. Una vez hecho eso, le daré a aceptar por aquí y a aceptar por aquí. ¿Vale? Y si ahora le digo, teniendo seleccionada la tabla, le digo tabla, mostrar formulario, en donde pone soporte ya me ha sacado otra cosa distinta. A ver si la tendré abierta por aquí, que no la he cerrado. ¿Vale? Esto es lo que tenía antes sin configurar nada. Una vez he configurado la relación, ahora soporte me saca una cajita y 3 botoncitos. ¿Vale? Esta cajita y esos 3 botoncitos me sirven para navegar. Cuando yo estoy viendo la placa esta, la placa de código 135429, ¿vale? Si pincho en este botoncito de aquí, lo que iré a ver es el soporte asociado a esta placa, ¿vale? Y me saca la ficha del soporte asociado a la placa. Y si pincho en este iconcito de aquí, lo que me permitirá es, me saca una ficha de búsqueda para poder seleccionar otro soporte y asociar esta placa a otro soporte distinto. ¿Vale? Ahora mismo no me activa el botón de aceptar, no está activado, porque no estoy en edición de la tabla. ¿Vale? Si activo la edición de la tabla, me cambian aquí cosas y entonces ya tengo activo el botón de aceptar. ¿Vale? No voy a hacer cambios en los datos porque no es lo que pretendemos hacer ahora, ¿vale? Perfecto. Voy a descartar la edición, ¿vale? Cierro esto y voy a seguir viendo algunas cosas que puedo hacer para configurar las relaciones que hay entre las tablas. Vuelvo al gestor de columnas, ¿vale? De placas. Sí, estoy configurando ahora la tabla de placas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más cosas puedo hacer? Pues yo tengo... No me da cuenta qué tabla se ha cargado. Un momento. Como no he cargado todas las tablas, placas, modelos y placas de retroreflectancia. Placas, modelos y placas de retroreflectancia. Vale. En mi dibujito, el esquema del modelo, de relación del modelo, yo tengo que las placas tienen una relación con soportes, también tengo que las placas tienen una relación con modelos. La relación que hay entre placas y modelos y placas y soporte básicamente es del mismo tipo, es muy igual, la configuraremos ahora. Luego vamos a ver una que es ligeramente distinta porque conceptualmente es distinta, ¿vale? No porque realmente físicamente en la base de datos sea distinta. Yo sé lo que comentaba esta mañana, son reglas que están en la documentación del modelo, no viven en un diagrama de flujo, ni en un diagrama de entidad, ni nada. El que ha hecho el modelo lo documenta y dice, ojo, que esta relación que aparece que es la misma, dice, para este caso no es la misma. Dice, ¿por qué? Porque mientras esto es una relación entre dos elementos del modelo, esta relación realmente lo que me va a marcar es una lista de posibles valores que existe, que puede tener el campo retroreflectancia o el campo material, ¿vale? Realmente la cualidad de entidad que tienen estas tablas de aquí es floja, ¿vale? Esta de aquí es una entidad mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, esta realmente podrían haberse definido como un dominio asociado al campo cuando estás modelando datos.
¿vale? Cuando tú defines dominios asociados al campo, depende de la herramienta que estés usando para luego materializar ese modelo de datos, te lo generará como una tabla para el dominio o te generará algún otro tipo de estructura de datos para mantener ese dominio, ¿vale? En nuestro caso, ha generado una tabla para definir el dominio ese. Entonces, yo no quiero que me presente, ¿dónde lo tengo? ¿Vale? Tampoco. Ah, es que lo he cerrado. Sí. Vale. Yo para el modelo me ha puesto un tipo de componente así, pero cuando es un dominio yo no quiero que me presente un componente donde yo pueda navegar. Además, a mí me gustaría que el dominio me lo presentase como una lista de valores para seleccionar uno y ya está, ¿vale? Entonces, la configuración es ligeramente distinta, solo ligeramente, ¿vale? He dicho que voy a tocar. Bueno, ahora. No sé qué tal esto. ¿Modelo? Modelo es la que no quiero tocar. Dimensiones no. Retroreflectancia, como no se ha cargado todas. Vale, entonces le diré que hay retroreflectancia, es la clave ajena de la tabla placas retroreflectancia. Le diré que engancha con el campo código. Le diré que lo que quiero que me muestre es la descripción de la retroreflectancia. Y además ahora le diré que esto es una lista cerrada de valores, ¿vale? Evidentemente es una relación, ¿vale? Y es una relación porque está relacionada con una clave ajena. Pero quiero que se comporte como una lista cerrada de valores, no es una relación sin más, ¿vale? Me vendré también aquí a campos básicos y le diré que el tipo de relación es una colaboración. Aceptar, aceptar, tabla, mostrar formulario. ¿Vale? Y entonces a partir de ahora tendré que me muestra el valor de retroreflectancia como un desplegable para yo seleccionar cosas. ¿Cómo le has dicho la lista del diccionario? ¿Qué es un diccionario? Vale, repito. Aquí le he marcado Claro. en clave ajena. Tenemos, antes le hemos dicho que era clave ajena y le hemos asignado el tipo de cómo se relaciona con la otra tabla. Ahora además le hemos marcado el check de que es una lista cerrada. Vale. Al marcar el check que es una lista cerrada, automáticamente irá a buscar los datos de esa tabla, los cargará en memoria y lo presentará como un desplegable. Es que aquí no le ha salido. Ahora No me han salido los cuatro valores. ¿No le han salido los 4 valores? No, ahí abajo, en la fórmula de la etiqueta, Sí. aquí no, en este puesto no han salido. Ahora vale, ahora más. Sobre esto de es lista cerrada, si la lista es cerrada y tiene pocos valores, sacará un desplegable como el que yo he presentado hace un momento. Si la lista es cerrada y tiene muchos valores, pues sacará un desplegable del estilo de estos, ¿vale? Con una barra de scroll para moverme. ¿De acuerdo? Un momento, miro eso. Cada distinto los cuatro puestos. En este se consigue los 4 valores en la fórmula de la etiqueta. Aquí no salen los 4 valores. No tienes placa de cáncer, inscripción. No, pues un valor de inscripción. Claro, hay que darle a hacer el valor de la tabla.
descripción de por ejemplo. Bueno, en este caso, pues que vale lo mismo. En otras tablas no vale lo mismo. Lo que tú. Solo. ¿Está? Ya está. Otra vez. Aquí no es a partir de la mesa. ¿Vale? ¿Más o menos ha entendido? Entonces, así podemos ir definiendo las distintas relaciones que hay entre las tablas. ¿De acuerdo? Podríamos ir definiéndolas todas las que queramos. Ahora mismo, además de, ya que estoy aquí, estoy editando esto, voy a contar otra cosa que también podemos tocar, ¿vale? Lo normal es hacer primero una cosa y después hacer la otra. Por un lado es definir las relaciones que hay y luego por otro lado configurar la presentación de los datos. Pero como están en el mismo formulario los voy a hacer a la vez, ¿vale? Eso es la pestaña de visualización. En la pestaña de visualización yo puedo, si estoy modificando, puedo asignarle al campo retroreflectancia que tiene eso, pues puedo decirle que esto es la retroreflectancia, ¿vale? Le estoy asignando una etiqueta. En lugar de usar el valor del campo, el nombre del campo, cuando me lo presente en formularios, tablas y cosas de por el estilo, lo que hará es presentarme esta etiqueta que puede ser más descriptiva. En este caso solamente pasa de mayúsculas a minúsculas, ¿vale? Y hay problemas de poner Espacios, podemos poner lo que queramos. Ahora, por ejemplo, yo aquí tengo un campo, por ejemplo, yo aquí tengo un campo que es dx. ¿Vale? Este campo no es ninguna relación ni es nada. ¿Pero qué coño es eso de x? Pues esto es el desplazamiento en x de donde me va a poner el icono en la leyenda. Entonces, pues a mí me gustaría que pusiese desplazamiento en x. ¿Vale? Y le asigno desplazamiento en x. Aceptar. y eso tiene que estar habilitado la modificación. De momento yo no he entrado en edición, estoy tocando solamente información de los metadatos, ¿vale? Porque no estoy tocando la estructura de las tablas. La estructura de las tablas es la que hay, no la estoy tocando para nada. Solamente estoy configurando en GeoBasic cómo se tiene que comportar para navegar y para visualizar los datos. ¿Y dónde eso queda guardado? ¿En el repositorio? No, ahora buena pregunta. No pensaba contarlo porque no es algo que afecte a los usuarios, pero ahora te lo cuento. Por momento, por curiosidad nomás. Sí. Si saco el formulario ahora de esta tabla, pues aquí vemos que en retroreflectancia ha puesto el cartelito que yo le he puesto y en desplazamiento de X ha puesto desplazamiento de X en vez de X. ¿Vale? Yo puedo ir configurando estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué habría que hacer aquí? Pues modelo pasa lo mismo. Modelo es un campo del mismo estilo que soporte. Es una relación con la tabla de modelos. ¿Vale? Tengo que... Yo tengo que modelo de placas es una relación con la tabla de modelos. Es del mismo palo que esto. ¿Qué sucede? Que yo puedo dar de alta soportes nuevos y puedo dar de alta modelos nuevos. Lo que no es normal es que dé de alta un tipo de retroreflectancia nueva o un material nuevo. El material de las placas pues será acero galvanizado, aluminio o el que sea. Hay 5 y ya está, no hay más. ¿Vale? Mientras que yo puedo ir dando de alta modelos o puedo ir dando de alta soportes. ¿Vale? Por eso es una lista cerrada uno y otro no. Por la relación, por el tipo de relación. Por el tipo de relación no se sabe. Eso es conceptual. Dale. Realmente esa información es la que, yo esta mañana cuando estaba hablando en la charla he dicho, hay información del modelo de datos que está escrita solamente en un documento de texto. ¿Vale? O sea, no todo, cuando defines un modelo de datos, no todos son diagramas entidad de relación o diagramas de flujo o tablas en una base de datos. Pero solo para confirmar si yo entendí bien, cuando hacemos esta relación que es una lista cerrada, ¿no? Sí, esto es porque no se puede dar de alta, no se puede crear... Lo normal es que no puedas darlo de alta, ¿vale? ¿Vale? Porque no se puede, es cerrado, en lo normal. Sí que podrías tú ir a la tabla y dar de alto de nuevo, ¿vale? Pero conceptualmente no se debería poder hacer. Está bien, ¿vale? está bien. Son enumerados. Es como un enumerado, ya está.
Bien, entonces, otro tipo de relación, por no repetir los mismos tipos de relación, ¿vale? Otro tipo de relación que aparece aquí podría ser de la relación que hay desde modelos hacia placas. ¿Vale? Esa es una relación de composición. Se configura de forma distinta a como lo estamos viendo ahora. ¿Vale? Voy a cerrar estos dos formularios. Aquí podríamos ir configurando una cosa más. Por ejemplo, a mí me molesta que me aparezca en el formulario el campo geometría. No tiene ningún sentido que esté viendo ya el campo de la geometría. Entonces yo puedo venirme aquí, columnas, y venirme a la parte de visualización, y aquí le puedo modificar, y aquí le puedo marcar ese como oculto. O sea, hay un campo que realmente en el formulario ni me va ni me viene. ¿Vale? Pues le digo, pues me lo quitas y habrá. ¿Vale? ¿Hay espacio o...? No. Vale. Si le doy a aceptar y vuelvo a sacar ahora el formulario, lo cierro, lo vuelvo a abrir. ¿Vale? Ya no tengo ahí la geometría. La geometría sigue estando en la tabla, pero a mí no me sirve de nada en el formulario. ¿Vale? ¿Qué podría también hacer? Dice, pues yo tengo aquí una serie de datos que puedo considerarlos como básicos, y luego tengo, por ejemplo, aquí el desplazamiento X, desplazamiento Y y la rotación, que normalmente, por ejemplo, no voy a trabajar con ellos habitualmente. Y me gustaría organizarme el formulario de forma distinta. ¿Vale? Entonces podría decir, venir aquí, de columnas, y decirles a rotación, modificar, ¿vale? Aquí podría ponerle porque la rotación, el nombre que quisiese, la etiqueta que quisiese, y me vengo aquí y le digo, vale, la rotación quiero que esté en un grupo de, o se voy a llamarlo datos extra, de ejemplo, ¿vale? Entonces a la rotación le asigno el grupo de datos extra. Aceptar. Y lo mismo voy a hacer con y lo mismo hago con el de X y con el de Y. ¿Vale? De forma que he metido tres columnas en un campo, en un grupo aparte, ¿vale? Este es el formulario que yo tenía antes, ¿vale? Si ahora vengo aquí a la tabla y le digo que muestre el formulario, ¿vale? Si os fijáis, me ha puesto dos pestañas. En una me ha dejado los datos a los que no le he asignado grupo, y en otra pestaña me ha puesto los de otro grupo. ¿Vale? Dependiendo de mi modelo de datos y la cantidad de datos y columnas que tenga la tabla, yo puedo ir organizándome de estos los quiero aquí, estos los quiero allí, y lo voy organizando para que sea visualmente más ameno para el usuario que va a trabajar con ellos. ¿Vale? Nosotros ahora lo que estamos haciendo es definiendo cómo se ve, configurando cómo se va a trabajar luego. Y eso funciona en la vista de formulario. En la vista de formulario. Esto afecta a la vista de formulario y a la ficha de búsqueda. Dale. Ahora lo veremos, ¿vale? La ficha de Si búsqueda. tenemos como tabla de atributos, no La se- tabla de atributos no. no se va a ver La nada. tabla de atributos es una cosa que está hecho para editar una tabla, Claro. y que no sabe de modelos. Ahora, cuando tú ya estás en un formulario o en una ficha de búsqueda, en el formulario te interesa ver las relaciones de navegabilidad que tienes entre los datos, ¿vale? Tú estás en un poste, en un soporte, y dices, este soporte, ¿qué placas tiene? Esta y esta. A ver esta placa del soporte, y vas a verla, ¿vale? Ahora, bien, pues entonces cierro esto y esto, y voy a abrir la tabla de soportes, ¿vale? Abro la tabla de soportes, tabla, gestor, y luego muestro el gestor de columnas de la tabla de soportes, ¿vale? Igual que hemos hecho algunas cosas con la tabla de placas, vamos a hacer con la tabla de soportes. Podríamos configurar el modelo de la tabla de soportes, pues similar a como hemos configurado el modelo de la tabla de placas.
¿vale? No lo voy a repetir. Pero soportes lo que sí que tiene es que tiene una relación uno a muchos con placas, ¿vale? Entonces, un soporte tiene muchas placas. Pues, ¿cómo le indico yo esto? ¿Vale? Para indicarle esto, lo que tengo que hacer es decirle que quiero crear un nuevo campo, ¿vale? Ahora mismo me deja crear un campo, pero me lo ha marcado automáticamente aquí con este check de aquí de virtual. Me lo ha hecho porque yo no estoy en edición de la tabla, no va a modificar la estructura de la tabla, y entonces, como no puedo modificar la estructura de la tabla, automáticamente me dice virtual. Si estuviese en edición, me dejaría crearlo como un campo real, y para lo que vamos a hacer ahora tendríamos que venir aquí y marcar nosotros el check, ¿vale? Entonces, voy a decirle que el tipo de relación de este campo es una composición de una n. Voy a llamar a este campo placas del modelo, así, placas del modelo. Le voy a decir, no, aquí tenemos el tipo de dato que es, ¿vale? Que están los tipos de datos comunes. Aquí hay más datos, más tipos de datos, ¿vale? Que no son tan comunes, ¿vale? Entonces me voy aquí a los tipos de datos que no son tan comunes y busco, y hay un tipo de dato que es lista, ¿vale? Entonces yo defino placas del modelo como un campo de tipo lista. Además es un campo virtual. Y me vengo y le digo aquí, ¿cómo voy a obtener yo las placas del soporte? Dice, pues para obtener las placas del soporte me las vas a obtener a partir de esta sentencia. Select from placas where ¿cómo se llama la tabla? Soportes, punto, code. ¿Vale? Algo he puesto mal. Perdona. Y ahí con bloques. ¿Vale? Te voy a decir que para obtener las placas de un soporte, que le voy a poner esa fórmula. Y el code, él ya entiende que es code de soporte. De soportes, porque estoy en soporte. Ah, claro, también. Perfecto. ¿Vale? Estoy en soporte, entonces es el de soporte. Bien. Y este, como no, si no lo califico de alguna manera, no sabrá cuál No es. va a ser. ¿Vale? Entonces, si yo hago eso, le doy a aceptar, ¿vale? Y acabo de definir, pues, una relación en donde aquí estoy diciendo cómo obtengo las placas del soporte y le estoy diciendo que es una composición. Y el campo es de tipo lista. ¿Vale? Una pregunta. He visto el tipo set. ¿Qué diferencia hay? Gracias. Distinto que es un set, Pues es como una lista. pero es único. No tiene repetido. Los tipos de datos son tipos de datos de... a la hora de manejar este tipo de sentencias, esto trabaja con un lenguaje propio de GeoGebScript que intenta ser un PGSQL, ¿vale? No un SQL, sino un de programación, un PGSQL, que tiene sentencias de programación. El lenguaje ese que tiene es compatible en general, lo más compatible que podemos, con un Oracle PGSQL, y además tiene un montón de añadidos extra para poder acceder a funcionalidades del Java de la aplicación. Y entonces ahí se lleva tipos de datos que tiene la aplicación. Yo en el lenguaje este que tiene aquí dentro podría decir, esto quiero que sea un set de Java, ¿vale? Pero normalmente no lo usaremos. Eso se usa para programación muy avanzada cuando vas a hacer cosas muy raras, No ¿vale? se ha dejado. ¿Qué? No se ha dejado. ¿Vale? Entonces nos vamos a quedar con que se parece mucho al SQL,
y vamos a usar sentencias SQL y cosas de SQL, ¿de acuerdo? Le digo aceptar, se nos va a quejar al darle a aceptar, ¿vale? Porque placas no forma parte de ningún campo de aquí y a priori no sabe qué es placas. Luego cuando lo ejecute en el contexto que toca, sí que sabrá lo que es placas, ¿vale? Le voy a decir aceptar y aceptar. Si ahora saco el formulario de soportes, tendré una cosa rara. ¿Vale? ¿Vale? Tengo una cosa muy rara. Tengo el campo ese y me dice algo así como esto. Si yo le doy al siguiente, algo he debido configurar mal. Yo sé que en el juego de datos que estaba haciendo el primer soporte no tenía placas, pero el segundo sí. Vale, si es que he debido configurar algo. Y ahí él está indicando 0 placas. Sí. Él va a indicar. Pero porque no le he dicho cómo se tiene que presentar ese campo, solamente he establecido la relación. ¿Vale? Entonces, si yo le dijese, ahora, puedo decirle cómo tiene que presentarme este campo. Aquí ya sí que hay más magia. Ahí ya No hay, está, o sea, no para es tan evidente. ¿Vale? Porque para la presentación de eso, lo que le tengo que decir es que me tiene que presentar el campo como una tabla. A ver, eso está modificado. Hay que venirse aquí a etiquetas y aquí configurar cosas raras, ¿vale? Voy a darle nuevo y aquí tengo y voy a decirle que la etiqueta esta es el nombre de la tabla que tiene que utilizar para presentarme el interfaz de usuario. ¿Vale? Aceptar. Le voy a decir luego que en la tabla de placas que yo he dicho, el campo de clave única es code, que lo va a necesitar también para otras cosas. Aceptar. Y además le voy a decir, con esos dos valores ya debería ser suficiente, pero a mí me gusta decirle luego, por ejemplo, este de aquí, así dice web, ¿vale? Que es un valor de 0 a 100 que indica cómo debe de crecer el campo ese en los formularios. Voy a decir que crezca todo. Aceptar. Podría también decirle, pero si no se lo decimos ya no hace falta, ¿vale? Podría también decirle, pero no se lo voy a decir, va, no, ¿para qué? Ahora lo vuelvo a enseñar más despacio eso. Vale, al hacer eso, automáticamente ya le he dicho, oye, que esto me lo tienes que presentar como una tabla con los valores aquí. ¿Vale? Si hubiese configurado bien la relación, aquí vería sus elementos. Algo no he configurado bien de la relación. No sé lo que es. ¿Vale? Entonces, yo podría, estando viendo un soporte, pincho sobre un elemento, lo selecciono, le doy al iconcito este, que es el mismo que salía en la otra relación, y entonces iría a ver la placa esa que he seleccionado de ese soporte. ¿Vale? Estaría viendo las relaciones, pero al revés. Cuando hemos estado viendo la tabla de placas, hemos visto cómo podemos navegar de relaciones de colaboración. En la placa de soporte nos brinda la posibilidad de ver cómo se puede navegar con relaciones de uno a muchos. Pero vos había configurado 3 campos nomás. Sí. ¿Y cómo que ya presentan todos? Bueno, cuantos más cosas haga solo, mejor, ¿no? No, sin duda. Sin duda, pero A ver, yo pensé que vos que nosotros habríamos que poner muchas cosas, ¿verdad? lo que queramos. A ver, realmente, ¿dónde está? Aquí, en placas del modelo, en etiquetas,
yo le he dicho, la tabla que tiene que presentar es la de placas, que quiero que crezca y que sea todo lo grande del mundo que pueda. ¿Vale? No, que quiero que crezca y que su clave única es el código. No me fastidies. Vale. Aquí le hemos dicho esas tres cosas. Estas cosas son de presentación, básicamente. ¿Vale? Ahora bien, yo podría decirle también, hay otro campo más que se llama dal_related_features.columns en vez de .table, ¿vale? Entonces le puedo decir qué columnas quiero de la tabla, ¿vale? Pero si no le digo columnas, él hará así un muestreo y dirá, bueno, lo más normal es que este señor quiera ver los campos que son de tipo string, después probablemente le interesen los campos que son enteros. Los campos que son de coma flotante normalmente no nos interesa verlo. En el 90% de las veces los campos que son en coma flotante no nos sirven de gran cosa, pasamos de ellos. Nos interesa más ver las cadenas, los números, a lo mejor los booleanos incluso antes que un campo en coma flotante. Entonces él, siguiendo ya un pequeño algoritmo así, decide qué columnas muestra. Dale, creo que me equivoqué ahí porque estaba entendiendo que lo que vos estabas configurando era justamente qué columnas presentar, pero No. acá vos estás solo configurando... Si me vengo aquí, pasa que yo ahora no me acuerdo de las columnas, No, ¿vale? muy bien. Si le vengo aquí, le digo nuevo, aquí abajo tengo otra opción que no he usado, que son esta de aquí, ¿vale? ¿Vale? Que son la lista de columnas que quiero que me presente en la tabla, separadas por comas, Bien. ¿vale? Yo he dejado la opción de por defecto. Bien. En la práctica normalmente uno elige cuáles son las que quiere, ¿vale? Porque, por ejemplo, normalmente la tabla esta de placas que estamos metiendo dentro como una lista, como una tabla dentro de los soportes, casi seguro que nos va a mostrar el código del soporte. ¿Para qué quiere yo el código del soporte si estoy en la ficha del soporte? Ya lo sé. ¿Vale? Entonces, normalmente ahí sí que uno configura aquí qué datos quiere. ¿Vale? Yo ahora no me acuerdo qué datos tenemos. A ver. Estamos en placas, pues podemos ponerle el code, el modelo, el material y la rotación, por poner alguno. ¿Vale? Por poner alguno ponemos code, modelo, material y rotación, por ejemplo. Le damos a aceptar y con eso elegimos las columnas que queremos que nos muestre. ¿Vale? Si no le ponemos él, pues ha hecho algo. Antes de darle, vuelve a darle a modificar desde la primera pestaña y en la expresión cambia code por soporte. Entonces vas a tener una expresión abajo, Sí. tienes placas.code y es... Claro. Digo, por eso. Placas.soporte. Sabía yo que algo no... Joder, cómo estoy. Saco el formulario otra vez. En el 1 sé que no había nada, pero en el 2 sí que había. ¿Vale? Entonces yo aquí estoy viendo los datos de un soporte y puedo decir, vale, ¿y esta placa del soporte qué es? Pincho ahí, le doy aquí y me veo la placa del soporte. ¿Vale? El configurar las relaciones lo que me permite es valores poder usar desplegables para rellenar valores, condicionarios ya predefinidos y la navegabilidad entre las tablas del modelo de datos. ¿Vale? Podríamos así configurar todas las cosas, ¿vale? Y acabar teniendo configurado el modelo de datos. Yo me acuerdo que cuando hice la prueba la semana pasada me costó media horita en plan de pim pam, y lo configuré todo en media horita, ¿vale? Esta sería la labor del integrador
yo quiero coger y dar soporte a GeoGeSig a un modelo de datos, pues me vengo y como integrador que sé cómo funcionan todas estas cosas, vengo y lo configuro. ¿De acuerdo? Ahora bien, luego el usuario ya no tendrá que volver aquí al ¿cómo se llama?, al gestor de columnas a hacer cosas, lo tendrá configurado y ya navegará con las cosas y demás. Si estamos además pensando que soportes... Estamos además pensando de que, bueno, de que algunas de las tablas forman parte, tienen datos geográficos, ¿vale? Yo he cargado en la vista, ¿vale? He hecho botón derecho en soportes y le he dicho añadir a la vista, ¿vale? Entonces si me vengo a la pestañita de aquí al lado, que es el doble de vista, si eso me deja, ¿vale? Aquí tengo la capa de soportes cargada. Si yo activo la capa de soportes, le doy y selecciono la herramienta esta de aquí, que es el editor de atributos, ¿vale? Yo soy un usuario normal y corriente, estoy viendo aquí y hago así y digo, vale, a ver, esto de aquí, ¿qué puñetas es? ¿Vale? Yo como usuario estoy explotando ya la aplicación, estoy navegando por los datos de la vista, puedo consultar los datos alfanuméricos, puedo consultar, ¿vale?, y estas placas cuáles son, y puedo empezar ya a navegar por los datos porque yo he configurado correctamente el modelo de datos. No es preciso que tenga yo cargada la tabla de placas en la vista, ni siquiera que la tenga cargada como un documento tabla, ¿vale? Yo lo tengo registrado como un repositorio y me he conectado a él, eso sí es importante, ¿vale? La siguiente vez que yo arranque GeoGeSig y quiera cargar cosas de ese repositorio, lo primero que tendré que hacer será conectarme a él. Me conecto al repositorio, de repente ya tengo, en ese momento GeoGeSig ya sabe cuáles son esas tablas del repositorio y ya no hace falta tenerlas cargadas para poder trabajar con ellas, ¿vale? Porque cuando yo he puesto esas relaciones en el gestor de columnas, no he dicho dónde estaban las tablas. He puesto la tabla placas, he puesto la tabla soportes, pero no le he dicho nada más. Dice, ¿cómo sabe dónde están? Porque estoy conectado a un repositorio de datos en el que existen esas tablas, ¿vale? Y entonces así puedo más o menos ir configurando estas cosas. El usuario vería esto. Dice, ¿qué más vería el usuario? Pues el usuario vería que, por ejemplo, si se viene aquí y le dice búsqueda por atributos, ¿vale? Yo tengo aquí la búsqueda por atributos del soporte y bueno, si yo me vengo aquí, evidentemente puedo seleccionar un campo del soporte y con valor para buscar, pero puedo ser más bruto y decir, vale, bien, yo como he establecido una relación uno a muchos con las placas del soporte, puedo venirme aquí y decir, mira, yo quisiese buscar todos aquellos que la retroreflectancia de la placa, dame todos los soportes en los que la retroreflectancia de la placa sea R2 y le doy a buscar, me lo va a dar todo porque todas las placas tienen R2. ¿Vale? Entonces yo estoy haciendo una búsqueda a través de una relación uno a muchos. La búsqueda se las trae, es dame los soportes en los que alguna placa del soporte su retroreflectancia es R2, ¿vale? La consulta se complica. Si tenemos curiosidad, podemos ver en cómo se ha complicado la consulta, que se ha complicado mucho, ¿vale? Si le damos aquí a avanzadas, pues vemos que se ha complicado de la hostia la consulta, ¿vale? Me ha mapeado eso por un select sobre la tabla de placas donde los soportes coincidan y la retroreflectancia sea la que yo quiera con un exit delante, ¿vale? Dice, si tenía que picar la consulta yo, iba apañado. ¿De acuerdo? Dice, eso es porque es una relación uno a muchos. Pero él ya me ha hecho la consulta por sí solo. ¿Por qué? Porque yo he establecido la relación en el gestor de columnas, ¿vale? El simple hecho de establecer esa relación en el gestor de columnas
Esto hace que la ficha de búsqueda sepa cómo buscar entre esas dos tablas. ¿Vale? Si en vez de yo haber cargado la tabla de soportes, si en vez de haber hecho sobre soportes me vengo aquí a placas y le digo que quiero el diálogo de búsqueda sobre la tabla de placas, ¿vale? Puedo hacer la búsqueda pero al revés, ¿vale? Dice, dame las que el material del poste sea no sé qué, ¿vale? Pero esa búsqueda va a ser distinta. Aquí, no sé si me aparece. ¿Vale? Le voy a decir, pues los que sean de acero galvanizado. Buscar, solo hay uno. Ya sabía yo que solo había uno. ¿Vale? Esta búsqueda no es igual de compleja que la otra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la relación es 1 a muchos, estoy en la parte de muchos, este tiene la clave ajena del otro y solamente va a devolver un resultado, con lo cual lo único que tendré que hacer es poner algo así, ¿vale? Y esto él ya lo mapeará por un left join entre las dos tablas y sacarlo, ¿vale? Pero él me va poniendo las fórmulas que yo necesito para hacer las búsquedas, ¿vale? ¿Qué más cosas? Podemos mirar ya más variantes de esto, pero básicamente los tipos de búsqueda son de dos tipos, cuando la relación es una colaboración y cuando es una composición, ¿vale? Pero para el usuario, si os habéis dado cuenta, para el usuario ha sido transparente. Yo he venido aquí y como tengo establecida la relación, la selecciono y ya está. De cara al usuario es transparente, ¿vale? Vale. Yo tengo dos preguntas, pero si queréis continuar después hago. No sé cómo voy de hora, supongo que... Sí que más o menos 7:30, no sé cuánto iban a tardar después. En cerrar creo que no tardarán mucho después. A las 7 Si quieren, se han dicho. Vale, pues entonces si quieres hacemos... como no sé cuánto tienes previsto del otro, si quieres... Una horita o así hasta donde lleguemos, depende de lo que estemos. Pues Depende de lo que estemos. Vale, pues si quieres eso, 10 minutos más y ya empezamos con el otro. Vale, tampoco queda mucho más que contar, ya te digo, porque las relaciones, hemos visto, una vez visto, podíamos ahora establecer las relaciones de todas las tablas. Queda más impactante cuando las pones todas, dices, ostras, porque de repente la navegabilidad que tienes es, voy saltando de tabla en tabla y voy viendo todas las cosas y tengo una capacidad y una potencia de búsqueda y de representación de datos muy buena, ¿vale? Pero básicamente son los tres tipos de relaciones que hemos fijado. Hemos fijado relaciones de lista cerrada de valores, hemos fijado relaciones de colaboración y relaciones de composición. Y ya está, son las tres que hay. Y que hay que tocar en el gestor de columnas para que se presenten adecuadamente en los formularios como tocan. ¿De acuerdo? Nosotros hemos puesto, por ejemplo, a ver, una cosa es, a ver, aquí tengo un momento, voy a decirle que muestre etiquetas. Ahora, para eso tengo que cerrar y volverlo a abrir. No sé en cuáles la hemos puesto. ¿Vale? Ahora si veis aquí me aparece la etiqueta que yo le he puesto de retroreflectancia antes y la etiqueta que antes he puesto de desplazamiento en X. ¿Vale? Yo puedo elegir que cuando esté viendo la ficha de búsqueda se vean los nombres que el usuario ha asignado, que el integrador ha asignado a los campos. Antes hemos visto que se veían en el formulario, en la ficha de búsqueda también. ¿Vale? Sobre esto no hay mucho más, excepto el tema de las agrupaciones. Ahora os lo contaré. ¿Vale? Tú antes has preguntado, ¿dónde se guarda esa información? ¿Vale? Esa información se guarda, si yo me vengo aquí, estoy en el taller modelos, ¿vale? Yo estoy en el repositorio del taller modelos. Si le digo botón derecho, aquí tengo ver tablas de recursos, ver tablas de configuración y ver tablas de contenido, ¿vale? Esto de ver tablas de contenido lo que me muestra es las tablas que componen este modelo de datos, este repositorio, ¿vale? Si le digo botón derecho y ver tabla de recursos, lo que me muestra es la tabla de recursos que gasta este modelo de datos. Entre los recursos que usa GPSIC estándar para trabajar con ello es el .dat,
¿vale? No sé si habéis trabajado con GeoBasic últimas versiones, 2.5 para arriba, ya habéis trabajado con un save y lo habéis editado, al lado del save os habrá crecido un fichero .dal, ¿vale? Pues aquí, como es una base de datos, no lo puede dejar al lado de la tabla. ¿Dónde está la tabla? Entonces ese fichero .dal, donde él guarda toda la información de los metadatos de la tabla, lo que hace es lo mete dentro de la tabla de recursos esta. Y por cada tabla de nuestro modelo de datos ha generado nombre de tabla .dal, ¿vale? Este ficherito, ya te digo, eso de ahí se corresponde exactamente a lo que cuando tú tienes un fichero de un SAVE, un CSV en disco y lo abres con GeoBasic y te genera un ficherito DAL al lado, ¿vale? Simplemente que como no lo puede meter en un ficherito, lo ha metido ahí. Y ahí guarda todos los metadatos asociados a esa tabla. Cuando GeoBasic tira a abrir la tabla para algo, lo que viene a esta tabla de recursos, busca si existe el recurso DAL asociado a esa tabla y si existe lo carga. Nosotros podemos cargar más recursos, ¿vale? Pues podríamos cargar, por ejemplo, leyendas. Creo que tengo una, o no es ese para los detalles, ¿vale? O sea, si yo necesito armar, por ejemplo, a todos los alumnos, a distintos computadores, el modelo yo armo en uno. Si todos acceden a la misma base de datos, ya lo tienen todos. No, pero vamos a suponer que cada uno va, o sea, yo creo un H2 yo podría, y comparto con los .dal. A ver, me vengo aquí, vamos a ver qué puñetas es lo que ha creado esto, ¿vale? Esta es la carpeta donde yo le he dicho que me guarde la base de datos. Me ha creado esos dos ficheros y eso es la base de datos. Yo me la llevo a otro lado. El punto .mv. El punto mv.db, o sea que aquí como te faltan las extensiones, ¿vale? Falta un punto .db detrás. Punto .db. ¿Vale? Y al trace también le falta un punto .db, ¿vale? ¿Estos dos nomás? No. En principio son estos dos, en principio. Lo que pasa es que hemos tenido problemas con el tamaño máximo de archivo en disco. Nosotros con esta base de datos pequeñita, mide 4 megas, ¿vale? Te pones a cargar cosas y va creciendo. Nosotros en un momento dado tuvimos una base de datos que ocupaba 6 gigas en H2 y entonces cuando nosotros trabajamos habitualmente en Linux y cuando hicimos así, dejamos la base de datos de 6 gigas en Windows, dijo no, más de 4 gigas van a ser que no. Y dijimos, hostia, más de 4 gigas no, dice vale. Y luego en otro momento dado la pasamos a otro Windows que tenía otro sistema de archivos distinto y dice no, más de 2 gigas va a ser que no. Entonces lo que tenemos configurado es que la base de datos vaya creando ficheros de hasta 512 megas. En el momento en que este fichero mida más de 512 megas, crecerá 1, guión 2, guión 3, guión 4, guión 5, ¿vale? Bien. Pero al principio, si voy a arrancar un proyecto con muchas personas... yo podía haber compartido con vosotros directamente esto, y haberlo descargado vosotros ahí, y ya está, y la tenéis configurada y empezamos a trabajar. Y eso ya sería el repositorio. Y eso sería la base de datos, y sobre esta base de datos tendremos que configurar el repositorio. Bien. No, bueno, podemos incluso tener configurado el repositorio ya directamente en la base de datos. Ahí puedes tenerlo ya toda la configuración. Bien. ¿Vale? Incluso leyendas. ¿Vale? Yo podría venirme aquí. Y hacer... Vale, quiero a esto. Propiedades. Le damos sí. Vale, venir aquí, hacer una leyenda, aplicarle una leyenda, yo qué sé, no lo sé, la que sea. ¿Vale? Yo podría aplicar una leyenda, no me voy a calentar la cabeza, voy a dejarla que hay. Y le digo guardar leyenda y la guardo, voy a guardarla de momento aquí para poderla encontrar fácilmente. Y esta es la leyenda de la tabla soportes, soportes.gvs, ¿vale? Y eso me va a guardar la leyenda de esa tabla. No la quiero cambiar. Yo podría venirme al repositorio, aquí decir que quiero editar la tabla de recursos, saco el formulario de la tabla de recursos, y en el formulario de la tabla de recursos, bueno, inicio edición, creo uno nuevo, lo llamo soportes.gvs,
soportes.gvsleg y subo el fichero que acabo de generar. ¿Dónde está ahí? Vale. Y subo la leyenda que acabo de generar, ¿vale? Si yo hago eso, ¿de acuerdo? Guardo, termino edición, guardar. ¿Qué sucederá? ¿Vale? Aquí lo tengo ya subido, ese recurso. Cuando yo cargue la tabla de soportes, automáticamente le aplicará esa leyenda. Y eso va en la base de datos. Solo para confirmar, vos cuando decís base de datos es H2. Sí, es H2, o si fuese un Postgres o un Oracle, Bien, ya ¿vale? quedaría ahí. Estaría ahí guardada. Y ahí de vuelta, para compartir en distintos computadores sería el H2 El H2. .db. Sí, exacto. Perfecto. ¿Vale? Tú has creado tu base de datos, es una base de datos personal. Lo que no pueden es, dos puestos no pueden acceder directamente a la misma base de datos, porque es una base de datos personal y no pueden directamente. Bien. ¿Vale? Indirectamente sí se puede. Todo bien. Una última pregunta. ¿Se podría hacer eso con los CSVs sin datos, solo con el Sí, con las tablas vacías, Claro, y ahí armo todo el modelo. Claro, yo normalmente configuro, tengo los CSVs con vacíos, los cargo, los configuro y tengo el modelo. Y eso es lo que normalmente utilizo luego para ir al cliente y armo el modelo en casa del cliente. Claro, está bien. ¿Vale? Entonces esta es una forma más o menos de configurar todo esto. ¿Puedes repetir cómo has añadido la tabla de recursos? O sea, la tabla no, la Vale, por un lado, como lo he guardado en disco, ¿eso me has seguido? Sí. Vale, pues yo me he venido aquí, he sacado el formulario, ¿vale? Aquí abajo. Vale, me he sacado el formulario ahí abajo y aquí en el formulario entra en edición y una vez entras en edición tienes tres botoncitos, ¿vale? Tienes este botoncito que es cargar datos, ¿vale? Que lo que hace es coge un fichero de datos y me lo sube como un recurso ahí. ¿Vale? Esta tabla tiene que este tipo de datos de aquí es un tipo de datos binario, y entonces como es un tipo de datos binario, configurado el formulario automáticamente para los tipos de datos binarios me da opciones de subir o bajar lo que hay en el dato binario. ¿Vale? Lo que es importante es que la tabla se llame, la entrada que estoy dando de alta aquí se llame nombre de tabla, punto, tipo de recurso que es. En este caso, gvsleg porque es la leyenda. ¿Vale? Si le llamásemos, si pudiésemos guardar el etiquetado, que ahora mismo no podemos porque falta un plugin, si pudiésemos guardar el etiquetado que es gvslab y lo cargásemos con soportes.gvsleg, automáticamente se aplicaría el etiquetado al cargar la capa. ¿Vale? Incluso podríamos cargar formularios definidos por mí mismo asociados a esa tabla. Dice, vale, hemos visto que podemos personalizar la presentación del formulario, pero podemos hasta cierto punto. Al final de la jugada son líneas, una cosa detrás de otra, campo, valor, en pestañitas. Pero si yo quisiese darle una presentación totalmente personalizada al formulario, podría hacerlo. ¿Vale? Hay forma también de hacerlo. Y sería subiendo un recurso que define aquí el formulario. No es de esta charla, de este taller, pero bueno, se puede hacer. Si tenéis curiosidad podéis escribir en las listas y os lo contaría por ahí. Habría algún vídeo para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Y ya estamos. Descartar. No sé si queda algo más importante sobre modelos de datos que contar o si me dejo algo. Creo que no. ¿Los datos de esto del catálogo se guardan en el proyecto? Los datos del catálogo. Sí, la lista de repositorios, perdón. No. En el proyecto sí que se guardan la ramita que dice base de datos. No, ni siquiera se guardan en el proyecto. Sí, en la configuración de GVC se guarda la de base de datos. ¿Vale?
que realmente lo que está haciendo es, en la herramienta de base de datos te está presentando las conexiones guardadas a base de datos que hay, ¿vale? Es lo mismo. El repositorio no se guarda en ningún sitio. Cada vez que tú entras, tienes que coger y decirle que te quieres conectar de nuevo. Lo que pasa es que si es una aplicación de gestión que estás utilizando en una empresa de normal, le puedes configurar a GeoBSI para que automáticamente cuando arranque se conecte a un repositorio en concreto, ¿vale? Y así los usuarios que trabajan con eso se conectan al arrancar al repositorio y no tienen que preocuparse de nada. A ver, ¿dónde estaba eso? Eso estaba... no veo las preferencias. Mostrar preferencias, mostrar. Sí, las preferencias de GeoBSI. Sí, mostrar preferencias. Mostrar, ahí. Estaba buscando el iconcito, pero no lo encuentro. Vale, entonces, a ver qué estaba enseñando yo. Estará en general. Espacio de trabajo, aquí. Vale. Aquí yo le puedo decir que se conecte automáticamente a el taller modelo de datos. Le doy a aceptar y cada vez que arranque yo GeoBSI en este equipo, se conectará a esa base de datos. Y entonces sí que me aparecerá automáticamente en el arbolito sin tenerme que yo conectar. ¿Vale? No se guarda en el proyecto, pero un usuario que habitualmente esté trabajando con esto puede configurárselo para no tener que ir entrando todas las veces. ¿Vale? Si no se guarda en el proyecto, tú puedes, cuando inicia GeoBSI, venir aquí y darle a conectar y conectar manualmente, o esta misma opción de conectar también la tienes en archivo, conectar, ¿vale? Es lo mismo, en el menú de archivo y en el catálogo es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que el catálogo es un plugin que podrías no tener instalado y entonces por eso tienes la opción aquí en el menú para hacerlo. ¿Me dejo algo del modelo de datos, Paco? Pues ya está. Hasta aquí llega lo del modelo de datos.